Amados hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y a todos aquellos que van a ser parte de este programa, esperando que el Señor les pueda conceder las peticiones de su corazón y a la vez conceder la fuerza, el valor para seguir avanzando y alcanzar la meta, que es el propósito del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo, al morir en la cruz para salvarnos y redimirnos, y así de esa manera darnos vida eterna en los cielos. Así que estamos agradecidos porque podemos decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado y seguiremos confiando en su promesa que es fiel y verdadera. Vamos a invocar el nombre del Señor, vamos a orar, vamos a pedir una bendición maravillosa, que el Señor nos pueda bendecir grandemente a través de su palabra. Así que le invito en esta hora a orar conmigo. Padre Celestial, en el nombre de aquel que es todopoderoso, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, Señor, se doble toda rodilla de lo que están en la tierra y debajo de la tierra, como dice tu palabra, y todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Padre amado, aquel que se le dio toda potestad en los cielos y la tierra. Oh Señor, doblamos nuestra cerviz, inclinamos nuestro corazón hacia ti, oh Dios, sabiendo que solo de ti proviene el don perfecto. Bendito Dios amado, bendiga en esta hora y bendiga este programa y bendiga a todos nuestros hermanos que vamos a ser parte de él. Señor, concédenos tu bendición, trayendo a nuestra vida bendición de sanidad, salud, bendito Dios amado, prosperidad, liberación, Padre mío, y fortaleza. Señor, te agradecemos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Creemos que Dios está con nosotros. Creemos que Dios es fiel a su palabra. Así que vamos a participar de una alabanza para después ya estar preparando en nuestro corazón lo que será la exhortación de la palabra del Señor. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que reposa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz, por un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir: mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza así seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. A mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor.
Bien, amados hermanos, después de participar de esta hermosa alabanza, voy a leer lo que será la lectura bíblica que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 16 adelante. Así que voy a dar lectura a esta historia para así después tener un mejor entendimiento de lo que será la enseñanza de ella. En el nombre de Jesús doy lectura a la palabra de Dios. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, y estando yo, tu sierva, durmiendo, la puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, y que el que yo había dado luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el que está muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice: mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y da la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a este el niño vivo, no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Bendito sea el nombre de Jesús. Me he tomado de esta historia para enseñar lo que deseo y lo que Dios ha puesto en mi corazón a cada uno de ustedes, también para mi vida. Así que vamos a participar de otra alabanza para así ya estar preparando nuestro corazón para oír la palabra de Dios. Maravilloso es, maravilloso.
Amén. Contento porque ya estamos participando de nuestros cultos presenciales, así que si usted quiere ser parte de ella o de él, es necesario que usted pueda inscribirse para que tenga la bendición de participar. El Señor nos bendiga. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que vamos a comentar? Bendito sea el nombre de Jesús. Por cierto, la palabra de Dios es lumbrera nuestro caminar. Ella va alumbrando nuestro caminar. Cuando usted está sirviendo al Señor, el camino del Señor es alumbrado por la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy hablaré con respecto a la sabiduría del Hijo de Dios. ¿Por qué es necesario que el Hijo de Dios se llene de sabiduría? La palabra sabiduría, según el diccionario bíblico, tiene que ver con conocimiento, con ciencia, también tiene que ver con revelación y con otros aspectos más. Bendito sea el nombre de Jesús. Es un conjunto de tantas cosas en el cual realmente germina lo que es la revelación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. No es lo mismo que el conocimiento que la sabiduría. Bendito sea el Señor. Pero es necesario que tengamos conocimiento para poder proyectarnos en sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dijo que Cristo era poder y sabiduría de Dios. Es interesante observar eso. El apóstol Pablo está definiendo que el que posee toda la sabiduría y todo el poder es Cristo Jesús. Entonces, cuando tú y yo queremos tener la autoridad y el poder que proviene del Espíritu Santo por voluntad de nuestro Señor, es necesario que nosotros observemos el camino del Señor, porque Él es el que tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Así dice la palabra, que a Él se le fue dado toda la autoridad y el poder. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de Él es lo que emana toda la sabiduría. Bendito sea el nombre de Jesús. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6, observamos que la mujer quiso alcanzar la sabiduría que había en el árbol de la ciencia y el bien. En ese momento de la historia de la palabra de Dios para el hombre, le estaba realmente como un árbol a despensa de ellos, sino que simplemente lo que ellos debían hacer era observarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero la mujer cometió el grave error y comió de este árbol, el cual le trajo grandes males. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, estimado amigo y estimado oyente? Porque la sabiduría que Dios da proviene cuando el hombre de Dios le pide a Dios que le dé sabiduría. La sabiduría no viene por arte de magia, no. La sabiduría proviene a través de la oración. Usted debe orar al Señor para que le abra su entendimiento y usted se pueda llenar de la capacidad sobrenatural para entender lo que es realmente los propósitos de Dios a través de la palabra de Dios. Usted y yo no podemos realmente vivir sin el conocimiento. Es necesario que el conocimiento de la palabra de Dios esté a nuestro alcance. Bendito sea el nombre de Jesús, porque va a llegar un momento que usted va a tener que tomar una decisión sabia. Me explico. Ejemplo. Cuando Dios le ordena a Noé a construir el arca, fue necesario que Noé observara los caminos de Dios. Y él tuvo realmente el propósito siempre estar buscando a Dios. Ese fue realmente lo más importante de la vida de Noé para alcanzar tal hazaña de promesa en el cual Dios le comisionó crear esta gran arca donde sería salvo él y su familia y todos los animales de la creación de aquel entonces. Entonces vemos que la sabiduría proviene realmente de la voluntad de Dios para que el hombre la pueda tener y llevar a cabo los planes importantes que Dios en ese momento quiere llevar a cabo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos que hay un aspecto muy importante en lo que Noé tuvo que hacer: escuchar a Dios, poner atención a lo que Dios estaba hablando, porque el arca que él construyó fue conforme como Dios lo definió. Bendito sea el nombre de Jesús. Y encontramos en el libro de los Evangelios la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Ahí nos damos cuenta que es un hombre que tiene
realmente conocimiento y entendimiento donde tiene que construir la casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Su casa, para que sea perdurable y permanezca firme, Él sabe que tiene que construir su casa sobre la roca. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es importante ahí que el Hijo de Dios debe también tener la suficiente sabiduría para entender que debe estar su fe tan sólida, firme en los propósitos del Señor, que es la palabra de Dios, para que no sea conmovido en fe. Bendito sea el nombre de Jesús, y no sea movido realmente a desobedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre realmente desobedece la palabra de Dios, viene el Señor, le da un propósito realmente que lo convierte en un hombre imprudente, que no supo construir su casa donde debía ser construida. La construyó sobre la arena. Los castillos de arena son hermosos, pero realmente desaparecen rápidamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando observamos estas cosas, nos damos cuenta que es importante que el Hijo de Dios tenga la sabiduría. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué usted debe escuchar a Dios? ¿Por qué usted debe observar la palabra de Dios? ¿Por qué tiene que tener un oído atento a lo que Dios está hablando? En estos tiempos en que la venida de Cristo está cerca, con mayor atención, usted y yo debemos poner realmente atención a ella, creyendo que Cristo vendrá pronto. El hombre sabio será como las vírgenes prudentes. ¿Se da cuenta? Entonces, en cambio, los que no son sabios no tendrán prudencia, porque harán y actuarán como si Cristo no vendrá. ¿Cuánta gente que es hija del Señor está viviendo una vida de esa manera, pensando que Cristo no vendrá? Mas todos sabemos que los acontecimientos y lo que está sucediendo en la vida de este mundo son realmente palabras proféticas de la venida del Señor Jesucristo. Y pronto la trompeta de Dios sonará, y solo los que estén preparados, se da cuenta que ahí también hay sabiduría. Los que se han preparado, ¿por qué? Porque entendieron que el Señor vendría pronto, entendieron que había que estar preparado para tal día. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted no puede esperar que el Señor realmente lo levante, se lo lleve a su gloria, si usted no está preparada o preparado. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, que a la gloria de Él no entraría carne ni sangre, nada que tenga relación con el pecado, sino que serán personas que han sido lavadas, transformadas por el poder del Espíritu Santo. Entonces tiene que haber un cambio radical en nuestra vida para que usted y yo realmente podamos ser merecedores de tal lugar. Recuerde que la vida es eterna. Recuerde que la vida del hombre en esta tierra es temporal. Bendito sea el nombre de Jesús. Por cuanto usted y yo tenemos que estar preparados para llenarnos de la gloria de Dios, y así poder realmente ser transformado este cuerpo de corruptible a un cuerpo incorruptible de gloria. ¿Se da cuenta que el hombre de Dios tiene que estar escuchando? Bendito sea el nombre de Jesús. Tiene que estar escuchando los tiempos. Tiene que estar escuchando lo que es la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios con respecto a eso? Acércate más para oír. Entonces el hombre de Dios tiene que estar siempre dispuesto más a oír lo que Dios le va a hablar, lo que Dios le va a decir. Porque si no, él no hubiera puesto atención, no hubiera construido esa arca que construyó, y no se hubiera salvado él ni su familia. ¿Se da cuenta? Acercarse más para oír la voz de Dios, que está a través de la palabra de Dios. Y es importante, estimado hermano amigo, que usted en estos tiempos como nunca antes debemos observar con atención lo que es la palabra del Señor. Recuerde que el apóstol Pablo enseñó y dijo esto, que debemos atender las cosas de Dios con mayor diligencia, poner más atención. Bendito sea el nombre de Jesús, porque el día de nuestra redención, de nuestra salvación, está más cerca. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios habla de 3 tipos de sabiduría. La sabiduría de Dios, la que vamos realmente y lo que estamos hablando sobre ella. También está la sabiduría diabólica,
que proviene del deseo del enemigo, de Satanás, el diablo, que operan en los hijos de desobediencia, y también está la sabiduría animal. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nos damos cuenta en la creación animal que hay mucha sabiduría en la vida de la creación que Dios también creó sobre el escenario de esta tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de esta historia. En esta historia está enseñada, está marcada cómo se define, cómo se revela la sabiduría de lo alto. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerda que el Señor dijo a través del apóstol Pablo que te falta sabiduría, pídela a Dios, que es abundante en darla. Y usted y yo debemos saber ya que el principio de la sabiduría es el temor. Si no hay temor de Dios en nuestra vida, nunca vamos a realmente reconocer a Dios en la vida, nunca vamos a darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no tendremos realmente temor de parte de Dios en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga en esta hora. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que vinieron dos mujeres para ser juzgadas por el rey Salomón con respecto a un caso que le había sucedido a cada una de ellas. La historia dice, como usted y yo la hemos leído muchas veces y hemos escuchado muchas veces esta enseñanza y esta predicación, que las dos tuvieron un hijo. Bendito sea el nombre de Jesús, en un lapso de 2 o 3 días, nada más. Y vivían en una misma casa. La historia dice que una de ellas aplastó su hijo y cambió aquel hijo muerto y la puso al lado de la otra madre, y tomó el hijo vivo y lo trajo a su lado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando despertó la que tenía el hijo vivo, ella se dio cuenta que el hijo muerto no era su hijo. Entonces esta madre y la otra llevaron este caso para ser juzgados. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí nos vamos a dar cuenta de qué importantes son los dones, qué importante lo que Dios da al Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso que es muy importante que la sabiduría esté en la iglesia, que la sabiduría esté en los hombres, los ancianos de la iglesia, esté en los hombres que tienen responsabilidades en la iglesia, porque ellos temprano, más que tarde, van a tener que entregar una palabra de confianza a alguien que la necesite en un momento. ¿Cuánto hemos observado tanto habladuría de tantas cosas que están tan lejos de los propósitos de la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Cuánta gente ha hablado con respecto a los pensamientos del ser humano pensando que sus pensamientos son realmente compatibles con la enseñanza de la palabra de Dios? Mas no es así. Los pensamientos del hombre son tan distantes, amados hermanos, como del cielo y la tierra. Están tan lejos muchas veces de la voluntad del Señor. Lo que usted y yo siempre debemos anhelar es tener la palabra de Dios en nuestro corazón, porque ella alumbrará nuestro caminar en la vida en esta tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando llegan a Salomón, llegan presentando este caso. Cada una habló realmente, pero cada una fue diferente a la otra. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que hubo en la actitud del Hijo de Dios, que era en este momento Salomón, observó lo que estaba diciendo estas mujeres. Con atención observó la habladuría de estas mujeres para entender y saber cómo tenía que hacer su veredicto y cómo sacar a la luz realmente la verdadera verdad de este caso. Bendito sea el Señor. Por eso que es muy importante lo que hace la sabiduría. La sabiduría saca muchas veces a la luz lo que está escondido en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre quiere muchas veces justificar muchas acciones que no están en el propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios dice que cada una de ellas abogó para tener el hijo vivo, pero de diferente manera, especialmente aquella que tenía el espíritu de madre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nos damos cuenta que en un momento, para poder entregar un juicio justo y exacto a la vida de estas mujeres, el rey Salomón
llamó a uno de sus siervos para que trajera una espada, porque a través de la espada, que simboliza la palabra de Dios, escuchen bien lo que estoy diciendo, se iba a definir quién era realmente la verdadera madre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae luz. ¿Se da cuenta? Que vemos ahí un concepto muy importante. ¿Cuántas veces el Hijo de Dios no tiene sabiduría para vivir, para andar y servir al Señor? ¿Por qué? Porque no tiene la palabra de Dios en su corazón. Recuerde que la palabra de Dios es espada de doble filo. Gloria al Señor, que realmente que corta, que penetra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando el rey Salomón le traen la espada, él da un veredicto. Dice, cortad al niño y dar la mitad a cada una. Pero todos sabían que al cortar el niño también se iba a morir. O sea, las dos madres iban a perder sus dos hijos. Y aquí afloró realmente quién era la verdadera madre. ¿Por qué? Porque la verdadera madre le pidió al rey que no mataran al niño, que le entregaran su hijo a la otra madre. Y la otra madre no quería tampoco el hijo, sino que quería que el rey Salomón partiera por dos al niño. Entonces sucede, estimado hermano amigo, que ahí el rey Salomón se dio cuenta que era la verdadera madre, aquella era la que estaba abogando por la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios, escuche bien, aboga vida para la iglesia, para sus hijos, para los suyos. Porque Jesucristo, que dijo, yo soy la vida. ¿Se da cuenta? Qué importante cuando la palabra de Dios va a entrar en el corazón, va a aflorar la necesidad de querer seguir teniendo vida y vida en abundancia. Pero también aflorece lo que es la sabiduría diabólica, porque la otra madre simplemente quería que se partiera el niño. En ese momento, aquella madre no tenía ninguna consideración por la vida de aquel pequeño. Lo único que ella deseaba, que las dos ellas quedaran sin un hijo. Con esto concluyo. ¿Y por qué? Porque aquí está la conclusión. Porque los dos hijos, uno de ellos que había sido muerto por haber sido aplastada por una de las madres, los dos hijos eran hijos de un mismo padre. Así dice la historia. Ella era ramera, por cierto, pero tenían que provenir de alguien. Entonces, aquel hombre, aquel varón, aquel padre, las tenía en casa las dos. Y él era el padre de aquellos dos hijos. Y ese era el problema. Quien realmente tenía mayor amor y por la familia. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué interesante lo que hemos aprendido. Si usted ve en esta historia lo profundo de todo esto. Esto no se trata que simplemente el rey da un veredicto para que su gran bendición, que es el que Dios le había dado, el don, fuera exaltado por él. No, se trata que detrás de todo esto hay una enseñanza profunda. Cómo Dios quiere destruir. Cómo el diablo quiere destruir y cómo Dios quiere construir. Cómo Dios está ocupando el hombre para seguir construyendo lo que Dios un día construyó, que era el hombre y la familia. Pero cómo también el enemigo ha venido trabajando para destruir al hombre y a la familia. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios nos bendiga. Dios cuide de tus hijos. Dios haga prosperar tu hogar. Dios haga prosperar tu casa. Dios bendiga tu matrimonio. Que esté bajo la bendición del Dios Todopoderoso. Que el Dios te guarde y el Dios te llene de sabiduría para entender en los tiempos que vivimos. No son tiempos fáciles, pero hay palabra de Dios para poder salir adelante y salir, como siempre digo, en victoria. Así que el Señor te bendiga.